Hola a todos, bienvenidos a esta serie de videotutoriales donde aprenderemos a crear desde cero una plantilla para WordPress. Este video, a manera de introducción, quiero especificar que esta serie de videos lo que van a brindar es un conocimiento sobre cómo realizar la codificación de cada uno de los archivos que se utilizarían para la creación de la plantilla, que en el contexto general del desarrollo de la formación involucraría un plan de mejoramiento que comprende tanto la fase de análisis como la fase de planeación, y que necesitará obviamente de una entrega de ciertos elementos relativos a esta plantilla que serán necesarios para su validación, como es todo el marco de diseño funcional y estético que se haría con las técnicas de wireframing y de mockup. En esta instancia de videotutoriales nos vamos a concentrar fundamentalmente en la construcción de la plantilla, teniendo en cuenta básicamente una estructura de código y una estructura de código HTML, CSS, PHP y una estructura que subyace, que también tendría que ver con codificación, que es la que tiene propiamente WordPress. Algo importante, y esto como preámbulo, es que dentro del dashboard, dentro del esquema de configuración de WordPress, tenemos que todos los temas, es decir, las plantillas que se utilizan, están dentro del ítem de apariencia, y aquí tendríamos nosotros precisamente todos los temas que podrían estar instalados. La manera como podemos trabajar desde el dashboard de WordPress, esto en cuanto a la plantilla, es la configuración de esta plantilla, teniendo en cuenta que dicha configuración de manera predeterminada WordPress permite ciertos cambios, pero de manera específica nosotros podemos precisamente establecer un esquema de intervención o de configuración de la plantilla que podemos hacerlo a través de las funciones que puede tener la plantilla como tal. Desde esta perspectiva se tendría entonces que podemos nosotros trabajar algunos aspectos del aspecto formal y funcional de la plantilla desde el dashboard, que es como lo que estamos viendo acá precisamente. Aquí estamos nosotros dentro del esquema de configuración del editor de la plantilla que hemos definido nosotros en este momento. Obviamente tenemos acá una serie de elementos de contenido que ya han sido creados, y aquí por ejemplo nos muestra una plantilla con una estructura que ha sido previamente definida. Una tiene que ver con la estética de la plantilla, y otra tiene que ver con la información que se ha creado al interior de WordPress, como son los posts, las entradas y las páginas. Entonces esto que estamos viendo acá es precisamente la instancia del editor de la plantilla. Si nosotros volvemos nuevamente al dashboard como tal, podemos ya entrar a revisar entonces los aspectos que son relativos precisamente a la creación de este contenido. Por un lado están las páginas. Estas páginas que nosotros creamos básicamente serán las instancias de contenido que podríamos enlazar a través de un menú, ¿sí? Entonces tenemos básicamente una página de ejemplo, una política de privacidad y un footer que fueron creados previamente. Tenemos también una sección de post o de entradas, que es precisamente una de las características de este tipo de CMS, es decir, WordPress nace como una aplicación, un gestor de contenido dedicado a el contenido que usualmente tiene un blog, y por eso el concepto de post. Estos han sido una serie de posts que se han creado precisamente con el fin de poder comprobar la apariencia que adquiere una vez se utiliza una determinada plantilla. Aquí vamos a revisar la edición de uno de los posts. Vuelvo y digo, este es un video introductorio donde se busca simplemente mostrar un contexto de trabajo al interior de WordPress. Bien, entonces aquí lo que veremos nosotros precisamente es la manera como trabaja
WordPress al interior para crear, por ejemplo, un contenido. Básicamente lo que tenemos nosotros acá es la posibilidad de el uso de un editor eminentemente gráfico y que tiene como característica importante es que nos permite hacer llamados a diferentes tipos de elementos de contenido que permiten configurar contenido. Por ejemplo, aquí podemos introducir imágenes, configurar bloques de texto, titulares, y cada uno de estos elementos como tal, una vez se introducen dentro de la plantilla, van a adquirir la apariencia en parte que se haya definido a través de los estilos de la plantilla. Entonces aquí voy a devolverme nuevamente y tenemos entonces que una vez se ha definido esas características de la plantilla, fundamentalmente eso, y con algunos elementos de prueba como pueden ser páginas o como pueden ser posts, pues ya tenemos nosotros quizás la posibilidad ya de empezar a publicar contenido, teniendo en cuenta que tendríamos nosotros ya la plantilla lista. Entonces, un aspecto importante a tener en cuenta es que para este ejercicio se realizará la creación de una serie de entradas y de páginas, básicamente para poner a prueba el diseño funcional y estético que estemos realizando al sitio, específicamente la plantilla de WordPress. Ya a partir de este preámbulo vamos a entrar entonces en materia, vamos a empezar entonces a crear nuestra plantilla de WordPress.